Buenos días. Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora, pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén, hermanos. Hermanos, este es uno de aquellos textos que pocos predicadores pienso que elegirían voluntariamente predicar, ya que es un pasaje difícil. De hecho, de aquí en adelante en Jueces las cosas se ponen, si ya estaban algo obscuras, se ponen incluso más obscuras. Y uno se pregunta, ¿y por qué el autor de Jueces decidió poner esto aquí? Hermanos, creo que es para describir la condición espiritual de Israel. Si tuviera que elegir un tema o poner un título a este texto, yo diría que este texto trata acerca de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Y realmente, aunque pocos elegirían este texto para predicar en nuestros días, si no es porque nos enfrentamos con él, pienso, hermanos, que es uno de los textos más necesarios en medio de tanta falsa religión en este mundo. Y es que es la ceguera de la falsa religión. Quiero que vean conmigo cuán ciegos están tanto la madre como Micaía como el levita. Vean esto. En primer lugar, la madre
En el hebreo es probablemente que lo que está diciendo que la madre maldijo a su hijo porque no encontró el dinero. Y ahora que lo encuentra, lo alaba. Y dice, bendito seas de Jehová. Esta es una mujer llena de avaricia. Vean esto, hermanos. Esta es una mujer llena de avaricia que cuando se le cumple el deseo de su corazón, alaba a Dios. Es una mujer que maldijo, o sea, que levantó su nombre contra el Altísimo, porque perdió dinero y cuando lo encuentra, bendice a Dios. Está ciega espiritualmente. En segundo lugar, dedica este dinero encontrado al servicio a Dios. Dice, vamos a hacer fundición de esto con lo que bendije a Jehová. Y después, ¿qué hace Micaías? Bueno, es un hombre que piensa que alaba a Dios, tiene la casa llena de ídolos, se prepara un efod, consagra a uno de sus hijos para ser sacerdote. Hermanos, esto es un hombre religioso, ¿sí? Es un hombre que le gusta la vida espiritual, pero es una ceguera espiritual peligrosa. Uno que piensa estar bien con Dios y no tiene ni idea que va caminando al infierno. Además, encuentra a un levita y este levita pervierte el santo oficio, vendiéndose al mejor postor. Y vean lo que dice Micaías cuando lo encuentra. Jehová me prospera. Jehová me prospera. Ahora tengo un levita. Antes estaba bien, hoy estoy mejor. Oh, hermanos, este es el peligro de la ceguera espiritual. Este texto trae una amonestación en diversos grados. Trae una amonestación a la condición de nuestro mundo, en donde ahí afuera personas piensan que están haciendo el bien y alabando a Dios, adorando ídolos, no caminando conforme a la única regla que nos ha sido dada, sino caminando conforme a sus intereses, caminando en idolatría. Hermanos, pero este texto es útil incluso para hablar a aquellos falsos predicadores del evangelio de la prosperidad, que en el supuestamente nombre de Dios y con supuestamente el evangelio, porque lo que ellos predican no es el evangelio, atraen a multitudes con tal de beneficiarse a sí mismos. Lo mismo que este hombre, y las personas piensan que están alabando a Dios, cuando en una mañana, en esas reuniones, lo único que fueron a hacer fue seguir idolatrando el Dios de su corazón, el Dios de la avaricia. Tienen comezón de oír y se quedan con esos falsos maestros porque ellos les dan lo que quieren oír. He dicho que este es uno de los textos menos predicados de toda la Biblia, pero nos damos cuenta de cuán necesario es. Ahora, ¿qué tiene que decir esto a ti que te reúnes en esta iglesia, pero que no confiesas a Cristo como Señor y Salvador, que no vas a las aguas del bautismo,
que no te unes a la iglesia local y simplemente cavilas entre dos pensamientos. ¿Qué te dice esto a ti? Cuidado. ¿Serás tú un ciego espiritual que piensas estar en paz con Dios cuando vas camino al infierno? Yo no sé cuántos aquí vienen y dicen, estoy mal, he pecado y quiero salvación. Pero algunos otros puedan estar aquí diciendo, he cumplido mi cuota en la semana, he agradado a Dios, he hecho lo que me correspondía, y toda la semana vuelve a ser una semana como el mundo, caminando como el mundo, pero ya fui a darme mi baño de religión, ya cumplí mi deber y ahora regreso al camino. ¿Es esa tu condición? Cuidado. Puede ser un Micaía, puede ser esta mujer, puede ser este falso levita. ¿Estás en ceguera espiritual? Déjame entonces hablarte con esta firmeza para intentar despertarte. No estás en paz con Dios mientras no has confesado a Cristo como Señor y Salvador. No estás en paz con Dios mientras no hayas creído el santo evangelio en el corazón. No importa externamente cuánto puedas añadir a tu religión, cuánto puedas hablar, Dios te bendiga, cuántas Biblias puedas tener en casa, cómo la puedas llevar bajo el brazo el domingo, cuán puntual puedas ser a las reuniones. Si no has creído en Jesucristo, eres un quizá ciego espiritual. Cuidado en tener paz simplemente porque te congregas en una iglesia. Muchachos, cuidado en tener paz simplemente porque pertenecen a una familia cristiana. Cuidado en tener paz porque ahora entienden mejor el error doctrinal del arminianismo y ahora están en la senda de la reforma. Cuidado, si no has creído en el evangelio. Puede ser alguien que simplemente le gusta bañarse de religión. Ahora, he hablado de la condición del mundo, del evangelio de la prosperidad que se presentan aquí. Esto nos podría dar, hermanos, 2 o 3 sermones, pero estas son breves meditaciones. He hablado de cómo este texto puede hablar a las personas aquí que están ciegos espiritualmente. Pero, iglesia, ¿qué hay para ti? Este es el llamamiento a la luz de este texto. Queremos estar seguros de que estamos honrando a Dios. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos. Vean esto. La mujer adora a Dios porque recibió ese dinero y alaba a Dios. Y ahora usa para la idolatría. Y ahora Micaía llena su casa de ídolos sintiéndose religioso. E incluso contrata a un levita y hace su propia secta. Hermanos, es nuestra labor como iglesia de Cristo, siendo columna y baluarte de la verdad, guardar la verdadera adoración a Dios. ¿Recuerdan cómo empieza el libro de Génesis? Mostrando cómo se iba perdiendo que nadie alababa a Dios hasta que viene sed, y entonces los hombres comenzaron a alabar a Dios. Querida iglesia, existimos para adorar a Dios y para guardar la verdadera adoración a Dios. Que esta sea nuestra comisión, nuestro compromiso, mi compromiso como pastor de esta iglesia, su compromiso como miembros de esta iglesia. Guardar que en este lugar
Dios sea alabado como Él demanda. Y una de las cosas que es necesario para eso, claro, es prestar mucha atención a la palabra. Pero hermanos, es guardar el santo evangelio de Cristo. Porque si quieres alabar a Dios y si queremos alabar a Dios como una iglesia, lo primero que debemos tener bien es el santo evangelio. No sé si ya he dado esta ilustración y si sí, discúlpenme, pero es muy apropiada aquí. Muchos se preguntaron en el tiempo de la Reforma Protestante, ¿por qué la Reforma? Un amigo de un teólogo muy conocido le pidió que escribiera las razones de por qué la Reforma es necesaria. Y entonces se escribió un pequeño, famoso y muy beneficioso libro llamado La necesidad de reformar la iglesia. Y dice que la necesidad de recuperar el evangelio es doble. Hermanos, ¿por qué necesitamos tener un buen evangelio? Lo primero que diríamos es, muchas veces lo primero que diríamos es, porque si no las personas no se podrán salvar. Bueno, este autor dijo, eso no es lo primero. Es muy importante, pero eso no es lo primero. ¿Saben por qué debemos tener un verdadero evangelio? Porque es la única forma en la que podemos alabar a Dios. El evangelio existe primeramente para llevar al pueblo a alabar a Dios. ¿Por qué debemos guardar en esta iglesia, como que es columna y baluarte de la verdad, el santo evangelio con todas nuestras fuerzas? Porque de otra manera no podríamos alabar a Dios. Así que esta mañana, hermanos, démonos cuenta de algo, que si venimos a alabar a Dios hoy, es porque Cristo pagó por nuestros pecados y ahora podemos cantarle. Y ahora este evangelio, la obra del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo nos ha transformado. Y ahora tenemos un corazón dispuesto. Recordemos eso cada día del Señor, que le alabamos porque creemos el evangelio. Sin evangelio no hay verdadera adoración. Esta es la amonestación para la iglesia entonces, querida iglesia. Seamos fieros en defender la santa adoración de Dios, preservando el evangelio sobre todas las cosas, porque nadie nos promete que no podemos ser Micaías, su madre y el levita. Piensen en esto. Conocían la verdadera adoración a Dios y la despreciaron. ¿Qué te dice esto a ti para terminar, amigo? Que si tu corazón anhela adorar a Dios tu Creador, no comiences intentando hacer buenas obras para apaciguar su ira. No comiences intentando corregir algunas cosas en tu vida simplemente para apaciguar su santo furor por tu pecado. Eso no sirve para apaciguar la ira del santo. Cree en el evangelio. Cree en el evangelio del Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él y tendrás acceso al trono de la gracia para alabar al Dios Creador, para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el único Dios de nuestra verdadera adoración. ¿Por qué te quedas fuera de esta adoración que satisface el alma? ¿Por qué te quedas fuera de esta adoración que llena el alma? ¿Por qué has de estar seco en tu alma si el evangelio es presentado a ti? Si Cristo ya murió para abrirnos camino al Padre, ¿por qué morirás en esa angustia? Y no solo angustia, pero eternamente. Oh, hermanos, que esta iglesia guarde el verdadero evangelio hasta que Cristo venga.
Amén, hermanos. Que Dios siga obrando en su iglesia.